En este video tutorial vamos a ver cómo añadir imágenes dentro de cada una de las secciones o temas, es decir, dentro de foro de dudas, unidad didáctica 1, unidad didáctica 2, y cómo ocultar las secciones o temas que no utilizamos, como es el caso de este tema 4. Para ello, vamos al menú de administración y pulsamos en activar edición. En el modo edición, bajamos al final de todo y para ocultar el tema 4, pinchamos en editar y seleccionamos el menú agochar o tema. De esta forma el tema queda oculto a los estudiantes. Para añadir la imagen dentro de un tema nos vamos al tema donde queremos añadir la imagen, por ejemplo foro de dudas, y pulsamos en editar, editar el tema. En la pantalla que aparece, dentro del resumen, nos posicionamos y seleccionamos imagen. Vamos a nuestro disco duro y seleccionamos la imagen que queremos poner. El tamaño de la imagen que hemos seleccionado en este caso tiene 800 píxeles de ancho por 100 de alto. Podemos no indicar descripción o poner una descripción por si no aparece la imagen. Vamos a poner una descripción, foro de dudas. Le damos a guardar imagen, guardar cambios y la imagen ya aparece debajo de la sección o el tema foro de dudas. Haríamos lo mismo con el resto de unidades. Una vez que hemos terminado de añadir todas las imágenes, desactivamos la edición y comprobamos que, además del título, aparece debajo la imagen asociada a cada tema. El tema 4 está oculto. Si cambiamos a la vista de estudiante, comprobaremos que al estudiante no le va a aparecer ese tema 4. Y si pinchamos en alguna de las unidades, nos iríamos a esa unidad y solo veríamos el título de la unidad y la imagen que hemos puesto. Y debajo aparecerían ya los contenidos y las actividades.